cedemos el micrófono. Bienvenidos sean todos, hermanitos de pequeñas comunidades parroquiales. Hoy pues con nuestro tercer coaching, ¿verdad? Aquí pues quien el Espíritu Santo ha elegido y pedimos, ¿verdad? Toda la iluminación, sabiduría para que pueda ser objeto de instrumento y a través de él poder recibir ese mensaje de formación, ¿verdad? Para cada uno de nosotros y que logremos seguir ese camino que, como bien nos dice el hermanito Gabriel, pues no es fácil, pero aquí como familia de pequeñas comunidades, pues juntos podemos lograrlo, ¿verdad? Y todo sea para honra y gloria del Señor. Así que muchas gracias al hermanito José Gabriel, ¿verdad? Por esa disposición en el Señor y para pues podernos fortalecer, ¿verdad? Con un mensaje el día de hoy. Así que aquí le dejamos el micrófono. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermana Julia. La verdad que para mí es un honor y definitivamente que es un placer compartir con ustedes la fe. Creo que ese es el motivo de esta reunión, compartir la fe como hermanos en Cristo y pues entre nosotros mismos fortalecer precisamente esa creencia y sobre todo esa adherencia a la persona de Dios a través de la fe. Vamos antes de comenzar, pues vamos a plantear el proceso. Me gustaría que hiciéramos una pequeña oración, ¿verdad? Inicial. Yo voy a apoyarme mucho de algunos métodos multimedia. Voy a mostrar inicialmente un videíto del padre Juan Melchor, precisamente de España, y que un mensaje cortito sobre lo que es la Pascua, ¿verdad? Eh, Precisamente, y luego pues entramos en materia y bueno, vamos por ahí, ¿ok? Entonces sí, pues vamos a ponernos primeramente en una actitud de oración para darle gracias al Señor y que pues Él pues sea Él el que envíe el mensaje a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque un día más de vida, porque nos permites compartir, Señor, hoy este mensaje como hermanos en Cristo, que nos permites pues vivir nuestra fe, vivir día con día todas las cosas buenas que nos das, como también las cosas con los desafíos que nos envías, que a veces también los percibimos como malos, pero sabemos de que todo esto pues es para formarnos a nosotros y poner siempre a prueba nuestra fe. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, que siempre pues seas tú el que guía nuestro caminar, el que guía cada paso de nuestro andar, tratando de que nos permita recordar de que en cada acción y en cada eh, actividad que hagamos, Señor, en cada palabra, en cada gesto que nosotros emitamos, pues sea un reflejo tuyo, Señor. Seamos nosotros instrumentos de evangelización, así como también instrumentos de misión y sobre todo de amor a las demás personas, al prójimo. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros siempre. Amén. Bien, entonces, dado ya con esta pequeña oración y con la introducción, pues vamos a compartir un poquito la pantalla. Les quiero pues compartir este pequeño video introductorio. ¿Me dejan saber si ya pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, hermanito. Bien, vamos. Sea sí, nuestra alegría y nuestro gozo. ¿Escuchan el video? Celebramos con inmensa alegría Y lo escuchamos. la fiesta de las fiestas, Se escucha un poco suave, pero se la escucha. Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Este es el acontecimiento más importante de la Excelente. vida cristiana. En este día, en todo el mundo, allá donde hay cristianos, ha resonado con fuerza el mensaje dirigido por el ángel a aquellas tres mujeres que visitaban la mañana de Pascua el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Este hecho extraordinario marca para siempre nuestra vida y abre para nosotros las puertas de la vida eterna. El hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que manifestarse en nuestra vida, en nuestra manera de afrontar las dificultades y también en nuestro trato con nuestros hermanos más desfavorecidos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es solamente un hecho del pasado, sino que nos encontramos con Jesucristo resucitado
también en la Eucaristía, también en la oración y también en nuestro trato con los hermanos. Por eso, desde aquí, desde la Real Basílica de la Mare de Déu de Desamparats, os deseamos a todos feliz Pascua de Resurrección. Que la luz de la Pascua, a través de nuestro testimonio, ilumine todos los rincones del mundo y todos los lugares donde se desenvuelve nuestra vida. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, ha resucitado según tu promesa, aleluya. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a lo que es el tema, ¿verdad? Y creo que precisamente en las palabras introductorias que nos daba el sacerdote, eh, pues tenemos que reconocer, ¿sí? Que estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. Y precisamente el tema de hoy es eso, ¿sí? Hay que aprender a ser testigos de la resurrección. Pero para aprender a vivir hay que saber y entender qué es la Pascua. Y más allá de qué es la Pascua, vivirla y sobre todo reconocer la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos este proceso, precisamente, es cuando nosotros logramos entender qué es lo que verdaderamente Jesús vino, cuál fue el motivo por qué Jesús vino a la tierra y a darnos precisamente sus enseñanzas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre un contexto histórico, inicialmente basado precisamente en la Biblia, donde encontramos la palabra Pascua. Pascua tiene su origen del hebreo Pesaj, que significa paso o pasar por encima. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos este término haciendo referencia a precisamente aquel evento en el que le ocurre a los israelitas, al pueblo judío, que es acerca de la liberación del pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto, ¿sí? Entonces lo encontramos precisamente en Éxodo, en el que precisamente el pueblo de Israel vive esta esclavitud y pues a través de Moisés y de la guía de Dios, ellos logran liberarse, logran esa liberación de la esclavitud. Entonces, vemos que el pueblo pasa oprimido, el pueblo sufre mucho y Dios, pues a través de ese amor a sus hijos, les permite a ellos liberarse de todos estos sufrimientos. Ahora bien, eso es en el Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos hoy el Nuevo Testamento y hablamos de una Pascua actual, una Pascua del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces esta Pascua del Nuevo Testamento, ahora precisamente la encontramos como un proceso actual, actualizado, en el que podemos entender que que esta Pascua quien la vino a crear, quien la vino a actualizar fue ni más ni menos que Jesucristo. ¿Sí? Actualizando este término y haciendo a la referencia a la alegría y a la celebración de ese evento que trasciende hoy por hoy, 2000 años después, que es la resurrección de Cristo Jesús. Y a diferencia, ¿sí? De lo que los judíos, perdón, del pueblo de Israel vivió, que era la liberación de la esclavitud física y del pueblo como tal, aquí nosotros tenemos una liberación espiritual como seres humanos. A la humanidad, Jesús libera a la humanidad del pecado y de la muerte. Qué cosa más interesante y más bonita esta, ¿sí? Entonces, precisamente tenemos que hacer esta comparación, porque hoy por hoy la Pascua representa esa liberación espiritual que teníamos los seres humanos al pecado y a la muerte. Bien, entonces, bajo este esquema encontramos que la Pascua
como la celebración más importante de nuestra fe cristiana, porque ahí lo que estamos recordando o conmemorando es la resurrección de Cristo, ¿sí? Donde precisamente nos muestra 5 elementos importantes, ¿sí? Y esos 5 elementos, que los vamos a hablar dentro de poco, son los que fundamentan, ¿sí? O lo que deben de fundamentar nuestra fe y nuestra relación con Jesús y con nuestro Dios Padre. Entonces, bajo este proceso, estamos diciendo que la Pascua es un tiempo de renovación y de esperanza, ¿sí? De renovación espiritual para cada uno de nosotros. Tenemos que entenderla de esa manera y recibirla y estar siempre como en esa alegría y disposición a poder vivirla. Y la vivimos desde la preparación eh, previo a la llegada de la Semana Santa, ¿sí? Y a través precisamente de la vivencia, ¿sí? Del tríodo pascual y por ende también en esta época en la que vamos a llegar a Pentecostés, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a vivirla para renovar nuestro espíritu y sobre todo mantener esa esperanza en Cristo a través de esos 5 puntos que nos enseña hoy nuestra Santa Iglesia, que son que la Pascua es realmente un tiempo de renovación y esperanza. Entonces, ¿dónde se fundamenta esto que estoy practicando o de dónde lo estamos tomando? Precisamente de hechos históricos que están plasmados en la Biblia. Encontramos primeramente el triunfo de Jesús sobre la muerte. Que eso es ni más ni menos el poder, demuestra el poder de Dios que tiene sobre la materia y sobre todo en el mundo y en el universo, ¿sí? Eso es de reconocer, ¿sí? Que Dios precisamente nos muestra cómo Él, a través de su poder, vence la muerte y que para Él no hay nada imposible. Eso es lo que nos está mostrando hoy. ¿Cuántos de nosotros creemos que eso es cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros del poder de Dios y la influencia de Él en nuestras vidas? Son palabras o preguntas que nos debemos de hacer todos los días. ¿Estoy yo realmente creyendo que Dios tiene el poder en mi vida? ¿Que Él tiene el control de mi vida? ¿Sí? También el otro punto importante es recordar la gracia de Dios, que esa gracia la recibimos precisamente a través de nuestro sacramento del bautismo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se han fijado que cuando pasamos en la Eucaristía, y bueno, en la misma vigilia pascual, ¿sí? Hay un momento de la liturgia que habla precisamente de esa liturgia del agua, ¿sí? Donde el Padre, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero, o si ustedes se recuerdan, ¿sí? Que el Padre se para, toma un hisopo y empieza a mojar a todo mundo por donde Él pasa, ¿sí? Y eso es un recordatorio de nuestro sacramento del bautismo, ¿sí? Que ese sacramento precisamente es cuando recibimos la gracia de Dios, ¿sí? De formar parte de la iglesia y ser hijos de Dios. Porque si nosotros recordamos, antes del bautismo somos criaturas, pero hasta que nos bautizamos somos hijos de Dios, formamos parte de la iglesia, ¿sí? Bien, otro punto importante y que recordamos precisamente en Pascua es vivir con esperanza, ¿sí? Donde recordar que a pesar de la tempestad, a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del camino, ¿sí? Y eso precisamente es vivir con fe y esperanza de que, como les comentaba inicialmente al inicio, Dios tiene el control de nuestras vidas y Él permite las cosas que se dan para fortalecernos nosotros mismos en fe y ser mejores personas en esta vida para poder ser testimonios y verdaderos testigos de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos un poquito precisamente la lectura de cuando María Magdalena va al sepulcro y encuentra abierto precisamente el mismo y movida la piedra que lo encontraba, que es la imagen que encontramos ahí, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos en la oscuridad de nuestras vidas. Muchas veces, y digo yo oscuridades, quizás más que todo en los problemas que nos hace día a día con día, ¿sí? Problemas económicos, problemas familiares,
problemas de trabajo, problemas de salud también puede ser, ¿sí? Pero que toda esa carga y todas esas dificultades pueden ser más fáciles de llevar si nosotros se las entregamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es la luz, Él es la verdad y Él es la vida en la cual nosotros podemos confiar todas situaciones difíciles y que Él nos va a ayudar a salir adelante, ¿sí? Y cuando nosotros logramos entender todo esto que les menciono, entramos a una transformación personal. Sí, porque me encuentro con Jesús. Al creerlo, al creer que Él es la persona que es Él, que es el Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Entramos en una transformación personal en la cual estamos llamados a vivir una vida nueva, en la que rige el amor y en la que rige la bondad de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero claro, esa transformación no solamente es, sí, que bueno, yo creo y me voy a empapar de Dios y voy a ir a la iglesia y voy a ser bueno con mis hermanos. No, no solamente es recibir, sino que también es acción, es convivir, convivir en una comunidad, caminando con los hermanos, caminando con mis prójimos, caminando con mi esposa, caminando con mis hijos, caminando con mis papás, con mis hermanos, con mis hijos, ¿sí? Tratando de vivir y convivir de la mejor manera, porque muchas veces, ¿sí? Caminar con mi familia, caminar en el trabajo, caminar con las personas que tenemos cerca, no es fácil. A veces, muchas veces con las personas que estamos más cercanas es con las que tenemos más choque y diferencias, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entender que esa transformación personal que podemos tener cada uno es Cristo el que me da la fuerza para caminar y ser mejor persona, teniendo precisamente esos frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paciencia, ¿sí? El autocontrol y todas esas cosas bonitas que Jesús nos regala a través del Espíritu Santo, o nos envió el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo, para que podamos convivir de la mejor manera como hermanos. ¿Sí? Entonces, aquí es donde debemos de entender que nuestra fe también es una fe de actuar, de acción, de convivencia, en la que no caminamos solos, sino que caminamos juntos como hermanos. Entonces, si la Pascua no es solo, es simplemente una celebración anual, es un evento que trasciende en el tiempo, trasciende ofreciendo una profunda renovación espiritual a todos los que creemos en Jesús y en su resurrección. Es eso. Cuando nosotros realmente colocamos esto como algo vital en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios tiene el control de nuestras vidas y que todo lo que ocurre siempre es lo mejor. Entonces, la resurrección de Jesús realmente tiene tres componentes importantes. Uno es que va orientado a la Pascua, y es que celebramos precisamente que la muerte no tiene poder sobre él, ¿sí? Y que él, a través de este acontecimiento, nos libra precisamente de la muerte y del pecado, dándonos a nosotros también la oportunidad de poder gozar esa vida eterna. Esos son los pilares de la razón de Cristo. Otro también es que la Pascua nos invita a hacer el tiempo de renovación espiritual, porque la resurrección también es volver a comenzar de nuevo, es poder dejar atrás todas esas cargas, botarlas y vivir en una luz de amor y perdón siempre, continuamente. Pero es con fe y esperanza que nosotros podemos transformar todas esas dificultades y entregárselas a Él. Les comento transparentemente, y aquí es donde yo me adhiero muchísimo, porque siempre vivo o trato de vivir en esperanza. Siempre vivo, soy una persona, personalmente hablando, en la que vivo con muchos temores, que vivo mucho eh, de lo que, de la capacidad que yo puedo hacer para hacer las cosas. Y miren, se los comparto muy abiertamente porque eh, ¿y cómo me doy cuenta de esto que les menciono? Porque me gusta leer mucho. Me gusta tomar información de un montón de lados
para poder estar seguro de la decisión que voy a tomar. Y a veces entre tanto análisis que me creo un parálisis en mi actuar, ¿sí? Y ahora pues a esta altura de mi vida me he dado cuenta que también debo de aprender, ¿sí? A descansar en el Señor y que Él tiene el control de mi vida. Entonces, no es fácil decir esto. Es bien duro, es difícil, porque muchas veces creemos que con nuestras fuerzas humanas podemos salir adelante con todo. Y no, hermanos, cuando estamos creyendo eso, es que realmente no estamos entrando en una verdadera transformación personal, una conversión. Tenemos que entender que cada actuar nuestro es controlado por Dios y que cada acción de bondad y amor, siempre buscando la ética, la moralidad y esa enseñanza de la justicia que Jesús nos enseñó, todo va a caminar bien, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, yo estoy llevando una situación personal. Bueno, no es un trabajo, es parte de un trabajo que estoy haciendo y me ha costado muchísimo llevarlo, en la que cometimos un error precisamente en una instalación eh, del trabajo que estábamos haciendo, de la actividad del trabajo que estábamos haciendo. Y eso pues le perjudicó precisamente a la persona a la que nos contrató para el trabajo. Y, y yo me decía, bueno, aquí hay que entrar como Jesús me diría que entrara, ¿sí? Con la frente en alto y decirle, mire, disculpe, cometimos un error. Queremos con amor eh, reparar el error y ver cómo solucionamos para evitarle la pérdida que usted está teniendo. Entonces, cuando nosotros entramos, y les comparto esto porque me ha pasado, me pasó ahorita y lo estoy viviendo y no ha sido fácil. El Señor va abriendo puertas, el Señor va teniendo el control de la situación y con fe y esperanza estamos saliendo adelante con la situación. No ha sido fácil, no ha sido sencilla, pero Dios, al de entregarles las cargas a Dios, entregarse las cargas a Jesús, Él nos muestra que para Él nada es imposible y que todo camina de la mejor forma. Cuando nosotros hablamos con transparencia, cuando nosotros hablamos con amor y aceptamos también que somos humanos y cometemos errores, Cristo se encarga de lo demás. Entonces, hermanos, realmente que la Pascua es una invitación a vivir la esperanza en la gracia de Dios siempre que nosotros estemos disponibles para Él, porque Él siempre está disponible para nosotros. Bien. Y también la Pascua, como les mencionaba, en estos tres ejes, el primer eje era el reconocer el triunfo de Jesús sobre la muerte, que este es un tiempo de renovación espiritual, pero también que es fuente de esperanza, ¿sí? Porque, como les mencionaba hace poco, Dios siempre actúa en nuestras vidas y Él siempre tiene el control y nos ayuda a canalizar, a llevar, a sobrepasar, a lograr que nuestras luchas y nuestras pruebas sean de la manera más sencilla en la que Él nos deja siempre esa oportunidad de ser buenos cristianos, de ser testigos de su resurrección y tener un buen testimonio ante la comunidad y ante la sociedad. ¿Sí? Entonces, no debemos nunca perder de vista y siempre mantener ese recordatorio que Dios siempre actúa en nuestras vidas y actúa a través de las demás personas y siempre pone pruebas y siempre nos pone luchas para que ponernos nosotros a prueba nuestra fe y nuestra paciencia y nuestro amor y sobre todo que somos verdaderos cristianos. Dios lo permite y precisamente para que nosotros podamos confiar en Él y de esta manera nuestras dificultades y todas esas situaciones difíciles nos permitan al final del día del camino llegar hacia una luz donde nosotros, que probablemente venimos caminando en oscuridad, en dificultades, Él nos demuestra y nos enseña que al final del camino hay una gran luz que es Él y que nos salva de todas las dificultades. Esto que les menciono puede ser muy, muy romántico quizás, o quizás muy, 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 muy fácil de decirlo. No, no es fácil. Cada quien sabe las luchas que tenemos cada uno de nosotros,
Pero si nosotros, sí les puedo decir con mucha fe que si nosotros lo vemos desde la óptica que Jesús nos pide que lo veamos, debemos de entender que cada prueba, cada situación es para poder acercarnos más a través de la oración, a través del tiempo de renovación y de esperanza que es la Pascua. Bien, ahorita quiero que por favor, a ver, ¿quién tiene la Biblia más rápida del oeste? Y por favor busquemos esta lectura, por favor. Y me ayudan. Ahí está el título, por cierto. Y me abren la cámara, sí, para poder verlo, porque no sé con quién estoy ahorita. ¿Sí? Vamos. Alguien que me quiera ayudar a leer esa lectura, por favor, que está en pantalla, que es Lucas 24, del 3 al 35. ¿Sí? Quite el mute, quien vaya a leer. Sí. Aquí la tengo. Bien, Leti, gracias. Del Evangelio según San Lucas. En Gloria ese a mismo ti, día, Señor Jesús. 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Emaús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó? Preguntó Jesús. Le contestaron. Todo ese asunto de Jesús Nazareno, este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptando tanto por Dios como el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos creyendo que Él era el que iba a libertar a Israel, pero a todo esto van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron sorprendidos. Fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron a contarnos que se les había aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y cuánto les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y recorriendo de todos los profetas, le interpretó todo lo que las escrituras decían sobre él. Cuando ya estaba cerca el pueblo al que ellos iban a él aparentó seguir adelante, pero le insistieron, diciéndole, quédate con nosotros porque cae la tarde y se termina el día. Entró entonces para quedarse con ellos. Una vez que estuvo a la mesa, con ellos tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron, pero ya se había desaparecido. Se dijeron uno a otro, ¿no sentíamos ardor nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y en ese mismo momento se levantaron para volver a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron, es verdad, el Señor resucitó y se dejó ver por Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Creo que la lectura es una lectura que precisamente nos muestra, ¿sí? Un momento en el que, pues, es precisamente después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y precisamente amarra esto que estamos hablando, ¿sí? De cómo nosotros entramos en un proceso muchas veces en el diario vivir, ¿sí? Donde pues encontramos estos 2 discípulos que caminan hacia Maús y se encuentran con Jesús. Pero, ¿qué ocurre con ellos? ¿Sí? Aquí van estos chicos caminando, no sé si están viendo la presentación, ¿verdad? En la pantalla.
Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Donde caminan, van caminando y ahí viene la pregunta para ustedes, ¿sí? ¿Cómo van ellos? ¿Qué sentimientos llevan ellos ahorita? Doña Leti los leyó. A ver, alguien que me quiera comentar los sentimientos, solo los sentimientos, bien puntuales, los sentimientos. ¿Qué sentían ellos? Voy a tener que hacerlo por dedocracia. Tristeza. Tristeza, muy bien. Tristeza. A ver, por acá, Clarita, el hermano Chandais, Gloria, Cindy. Solo el sentimiento. ¿Qué recogían? ¿Cómo iban ellos caminando? Don Helio, ¿sí? A ver, es para que estemos concentrados también. Esa es la parte de la dinámica, ¿sí? Preguntar, vamos. ¿No? Afligidos estaban. Afligido. Dios, muy bien. Incertidumbre. Incertidumbre, muy bien, gracias. Bien, Asombro entonces, también. entonces, Confundidos, tristes, inicialmente Desanimados. ellos iban tristes. caminando, ellos iban caminando, Ujú. caminando con una gran confusión en sus cabezas. ¿Cuántas veces nosotros andamos caminando de esa manera? ¿Sí? Ujú. Ellos caminan con esa confusión, ¿sí? Van caminando con desilusión, van caminando con desesperanza, van caminando con, por ahí decían, tristeza, ¿sí? Esa es la primera imagen, ¿sí? Esa es la primera imagen en la que nosotros muchas veces en nuestro camino, que eso es lo que vemos ahí precisamente en esas ondas azules, vamos caminando y también a veces estamos precisamente en este camino con Jesús, caminando, y miren qué interesante, el Evangelio arranca, no, algo no los dejaba ver que Él era Jesús, no lo reconocían. Entonces muchas veces nosotros andamos caminando y no reconocemos que ahí nos está hablando Jesús, nos está hablando Dios en nuestras acciones en la vida a día, en lo que nos pasa, porque estamos caminando con esa desilusión, confusión, desesperanza y tristeza. Y muchas veces nos agobiamos por lo que la humanidad y por lo que el mundo nos da. Y nos perdemos y nos desintonizamos. Así Jesús cuando iba caminando les decía, ustedes como que no han entendido que el Señor tenía que glorificarse. Y les hablaba. Y entonces no entraban en un proceso de reconocimiento. Pero bueno, cuando ellos empezaron, viene la segunda etapa, ustedes se fijan aquí, estos discípulos, ¿sí? ¿Dónde lo reconocen? Lo reconocen en la fracción del pan. Ahí lo encuentran. Y miren qué bonito, y en sintonía también con el mensaje que vimos al inicio, ese proceso de estar adheridos a la Eucaristía. En la fracción del pan es como estos discípulos reconocen a Jesús. Y miren qué bonitos. Vemos por acá entonces que cuando ellos reconocen a Jesús, ¿cuáles fueron esos sentimientos? A ver, solo los sentimientos. Por ahí lo pueden escribir en el chat, así como lo escribió el hermanita Geral, ahí lo mandó en el chat. ¿Sí? A ver, ¿quién más? ¿Qué sentimientos encontramos ahora cuando ellos lo reconocen? Le ardía el corazón. Les ardía el corazón. ¿Y qué es eso que le arde el corazón a uno? Es alegría. Muy bien, por ahí nos están escribiendo. Alegría, sí. Sentíamos emoción, ¿sí? Gozo, Gozo, muy Gusto, bien. sí. Eso. esperanza, esperanza. Esperanza. Unción del Espíritu. Empieza a cambiar todo ese sentimiento que traían ellos en el camino, pesadez, en esa agonía, en esa desesperanza, en esa ilusión, y se ha transformado ahora en gozo, Gozo, alegría, asombro, alegría, alegría, alegría. esperanza, ¿sí? Esperanza. Y Todo lo bonito es que es cambió. una Confianza. renovación de la esperanza como tal, ¿sí? Y gracias aquí también nos dicen emoción y nos dicen esperanza en el chat también. Y encontramos de que ellos se sienten tan alegres, ¿sí? Que lo reconocen, Jesús se desaparece, pero ¿qué hacen ellos? Hay alguna acción que hacen ellos al final. Ujú.
Y no sé si lo ubican. Ujú. No, Ahí- que Lo buscan. van a buscar a los discípulos, ¿no? No. exacto. Ahí lo escribió ahorita la hermana Julita. Salieron a contar lo que había Carlos. sucedido. Y miren qué bonito, la palabra urgencia. Y yo lo digo así, porque eso es una urgencia. O sea, era de Ah, sí. noche. Fueron urgidos a compartir la buena noticia que se lo habían encontrado. Entonces, imaginen cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir a las 12 de la madrugada a buscarle hermano a anunciar. Difícil. Ellos encontraron a Cristo y, hey, soy testigo de la resurrección del Maestro. Está vivo. Vamos con esa alegría y con esa fuerza que los motivó a salir con urgencia a compartir la buena noticia. ¿Cuántos de nosotros estamos reaccionando, ¿sí?, a esos momentos en los que Dios nos permite encontrarnos con Él y salir nosotros corriendo a mostrar buena actitud a las demás personas, a construir, no a destruir, a amar, a no dañar, ¿sí?, a no tener envidia, sino que ser más bien querer a las demás personas por las cosas buenas que les pasan porque Dios así lo permite, ¿sí? Y más allá también, retornar a la gracia con Dios para poder estar en ese momento tan sagrado que es la Eucaristía. Estoy comulgando yo, me estoy acercando a la comunión, ¿sí? Y recibo a Jesús en mi corazón con una gran alegría y un gran amor cada vez que comulgo, que son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos como los discípulos de Maús, en ese caminar, ¿sí? Que ese camino es el camino del cristiano, donde entramos muchas veces en estos sentimientos, pero que hasta que no reconocemos a Jesús, a Cristo, en nuestra vida y en nuestro actuar, es cuando cambia y hace ese proceso de transformación profundo en nuestras vidas. Entonces, las enseñanzas, ¿sí?, que nos deja precisamente esta lectura, y me encanta cuando yo hago precisamente esta lectura, la tomo y la hago viva, ¿sí? Porque hoy por hoy, cuando estamos en la comunidad de caminantes, ¿sí?, es que estamos entendiendo el mensaje de verdad de lo que significa como tal, ¿sí? Que es precisamente transformar todos esos malos sentimientos que tenemos en el andar de nuestras vidas en esos sentimientos positivos, de esas tristezas, verlas de lado con ojos de Dios para transformarlas en alegría. Todas esas dudas, transformarlas en certezas. Todas esas dificultades en logros, ¿sí? Y sobre todo, recordar que Jesús me ama y que permite poner mi fe a prueba para seguir demostrando de que eh, vivir en fe y en sintonía con Dios es posible todavía en estos tiempos. Y que solo a través de también la adherencia de nuestra fe al Padre, a Dios, a través también de la Eucaristía, del Santo Sacramento, poder nosotros tener nuevas vidas, vidas que están renovadas a través del reconocimiento de Cristo en nuestras acciones diarias, en nuestras vidas y en nuestras acciones con nuestros hermanos y hermanas y prójimos en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Hermanos, estamos llamados a hacer eso, a ser testigos de esta resurrección, ¿sí? Y es eso. Los discípulos fueron testigos de esa resurrección. Y no necesariamente tenemos que ser testigos porque lo vivimos. No, es porque lo estamos sintiendo en nuestra vida. Se siente, esto se siente y se siente con fe. Bien, entonces, ¿cómo es ser testigo de Cristo? Bueno, ser testigo de Cristo es y significa, es no solamente haber presenciado un evento histórico, sino que es más bien vivir y compartir la experiencia de la resurrección de Jesús en nuestras vidas diarias. Los testigos no solo son observadores, sino que también están llamados a ser portadores y proclamadores de la verdad transformadora, que impacta profundamente su ser y su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Hermanos,
Y por eso aquí coloco estos dos arbolitos, ¿sí? Ser testigos, hermanos, implica ser un árbol de buenos frutos, no un árbol seco, no un árbol estéril. Significa precisamente ser eh, un reflejo de Jesús, un reflejo de Dios en esta tierra, ¿sí? Eso es verdaderamente tener una vida verdaderamente transformada, ¿sí? Donde nosotros podamos servir a las demás personas, ¿sí? Y en ese servicio, tener esa alegría de que estamos también nosotros Es logrando, la cinética con la potencial. Con la potencial. sí, hola. Disculpe, hermanito Gabriel, por favor, apaguemos No los venía micrófonos. sabiendo. Hermanitos, apaguemos los micrófonos. Gracias. No pasa nada. Bien, entonces, como les mencionaba, es lograr vivir y compartir la experiencia de Cristo resucitado en nuestras vidas a través de la vivencia de poder proclamar la buena nueva, ¿sí? De compartir y vivir en esperanza a través de lo que Jesús hoy nos enseña, ¿sí? Que nos mostró que Él es la verdad y la vida, ¿sí? Y que Él, pues, Él implica, pues, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y sobre todo, que Él vino al mundo para liberarnos del pecado y de la muerte. Entonces, ser testigos implica lo siguiente, hermanos: reconocer la victoria sobre la muerte y el pecado, vivir con esperanza, compartir el mensaje de la resurrección, tener esa transformación personal, ser testigos del amor incondicional de Cristo, de Dios, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros sentimos el amor de Dios en nuestras vidas? Y miren, y más importante aún es caminar con Cristo en nuestras vidas. Y la palabra caminar es un verbo. Y ese verbo, como todos nosotros sabemos, es actuar, es accionar, es hacer, es permitirnos nosotros andar con Él y poder crecer con Él. Muy bien, hermanos, recordemos que la Pascua es un tiempo de renovación y que desde el momento que estamos convencidos y que vivimos y creemos en Cristo, estamos siendo testigos de resurrección y estamos llamados a compartir su amor y alegría y sobre todo esa buena noticia de que Jesús ha resucitado. Entonces, demos gracias a Dios por la oportunidad de poder entender este mensaje y pues vivir con él eh, esta fe que se alimenta precisamente de poder convivir con Él. Hermanos, yo les pido que en este momento, como parte de esta actividad, agarremos papel y lápiz, ¿sí? Agarremos papel y lápiz y respondamos esta pregunta. ¿Qué harías si fueras testigo presencial de la resurrección de Cristo? Presencial, ¿sí? Y también la pregunta es, ¿cuál sería nuestro compromiso personal? ¿Cómo debo de vivir? ¿Sí? ¿Cómo debo de vivir? ¿Sí? Mi compromiso, yo ahí lo escribí precisamente, es vivir con alegría y esperanza siempre. ¿Sí? Siempre tratar de dar una sonrisa y siempre ver el lado positivo a las diferentes situaciones de la vida. Ese es mi compromiso personal, ¿sí? Entonces, si alguien quiere compartir algo, este es el momento. Vamos a dar un espacio de unos minutitos para alguna participación de alguien que quiera hacer responder la pregunta y pues que nos quiera compartir también su compromiso. Hola, hermanitos, un voluntario que quiera compartir su reflexión o su compromiso. En relación a que si fuera testigo presencial de la resurrección de Cristo, em,
Bueno, todos los tiempos han sido hemos estado pues abatidos con el mundo, llenos de tantas cosas y en aquel tiempo, pues igual como hoy, el mundo nos consume con tantas cosas. Yo creo que si este año hubiese estado la crucifixión del Señor y la resurrección con nuestro actuar a veces, con la forma de ser, el comportamiento que tenemos, con la decisión de decir sí al Señor y tenerlo en el centro de nuestros corazones, yo creo que igual siempre lo hubiéramos crucificado y hubiéramos dudado de la resurrección. Pero por eso Dios es, con su inmenso amor y su misericordia, nos ha llamado a nos sigue llamando, pues a través de su palabra y a través de catequistas como ahorita, como Gabrielito y los otros charlistas que han estado con nosotros, que han sido instrumentos para llenarnos y que nosotros pues tengamos ese corazón más dócil y pendiente, abierto para que podamos ser evangelizados y tener a Cristo en nuestro centro de la vida. Entonces creo que con eso ahorita nosotros, pues, creo que si nosotros estuviéramos en la resurrección del Señor, estaríamos como los dos discípulos del caminante del camino de Maús, que estuviéramos tristes, abatidos de que se nos fue alguien que amábamos, pensando en que no lo vamos a volver a ver. Y, y si la fe nos tambalea un poquito, pues igual, abatidos, hasta que ya cuando Él hizo la fracción del pan, o es hasta ahorita nosotros cuando ya miramos algo que nos ha pasado, que nos toca y que miramos la solución y que miramos, entonces decimos, sí, el Señor está con nosotros. Igual que como lo del camino de Maús, hasta verlo, hasta sentirlo, o como Santo Tomás también que dijo, hasta que le metió el dedo en el oído de la mano, creyó, ¿verdad? Que él era el que había resucitado. Entonces así estamos, hoy por hoy así estamos, ¿verdad? Pero sí, estas charlas nos motivan a que digamos un sí verdadero, que sintamos la presencia del Señor. Y el compromiso, pues, es eso, seguir adelante. Y como me decía mi guía espiritual, que en paz descanse, Lorena, que no te vaya a rebotar en el cachete lo que te digo, o ponerte una cerita en el otro para que te entre y no se te vaya a salir. Entonces creo que a veces nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir tanto en las catequesis, en la presencia de la Eucaristía, en cada mensaje que nos manda el Señor en su palabra, entenderla, escucharla, eh, para poder vivir, así como dice aquí, vivir con alegría y esperanza y saber que el Señor nos manda pruebas, pero también nos manda esa parte de esos ángeles o la solución a eso, pero que nosotros debemos de estar 100% seguros de que el Señor es quien nos guía y Él es el que nos da esa fuerza para seguir adelante. Entonces, para mí eso sería la reflexión y el compromiso mío pues es seguir, siempre seguir al servicio del Señor. En lo que me manden, ser obediente em, y, y en lo que pueda apoyar, pues seguir adelante, ¿verdad? Eso es para mí. Muchas gracias, hermana Lorenita. Le agradecemos por la oportunidad también de compartir con nosotros
y pues también todos creo que recibimos ese mensaje y nos identificamos, ¿verdad? Porque realmente que el estar en este camino nos exige mucho, nos exige también renuncias, ¿verdad? Nos exige también entender de que pues es Dios y Jesús el que nos ha llamado y que pues Él nos ha mostrado también de que el camino no es fácil y que tenemos que también aprender a dejar esos otros dioses y muchas veces no nos dejan estar también al lado de Él. Y que esos otros dioses son los que nos vendan y no nos dejan verlo en nuestro caminar. Y bueno, eso es eso precisamente, ¿verdad? Eh, aprender, la Pascua nos debe de motivar a aprender a caminar de la mano con Cristo, siguiendo sus enseñanzas y aprender a reconocerlo en cada actuar, en cada paso, en cada circunstancia, en cada momento y evento vivido en nuestras vidas. Bueno, eh, no Gabriel. sé sí, por favor. Pues fíjese que, vaya, lo que quería comentar, la verdad es de que querer es poder, como desde un principio usted la estaba diciendo en esta charla, ¿verdad? De que hay que disponerse para poder lograr hacer algo, por lo menos, por los demás, porque así como Dios tanto que nos da, somos, pero que, millonarios en todas las situaciones que nos da, la vida, la vista, los hijos, todo lo que nos da Dios gratis. Así de que también hay que disponerse para poder lograr también dar un poquito de nosotros, ¿verdad? Porque definitivamente Dios no se queda con nada. Entonces, eso es que motivarnos unos con otros y por eso son los grupos, para que entonces ayudarnos mutuamente, ¿verdad? De que de repente uno anda bajado y el otro que lo puede acompañar, lo puede ayudar. Puede dar testimonio en su grupo también para poder lograr descargarnos, porque definitivamente eso es lo bueno, descargarnos de tantas situaciones que vivimos en este mundo, que este mundo uno dice, pucha, el día no me ajusta. Yo son 24 horas, duermo tantas horas, y yo, el día no me ajusta para hacer todo lo que tengo que hacer, pero como es el afán el que nos consume, ¿verdad? Especialmente el consumismo, pues, ¿verdad? De que no estamos tan penetrados en lo que Dios quiere, que seamos esos testigos fieles para lograr llegar a esa vida eterna que nos tiene preparado Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? De que seguir adelante, dar frutos, como dice usted, ese árbol frondoso, es algo maravilloso, pues porque enseñar a los hijos, a los nietos, para poder seguir ese camino de conversión que tanto necesitamos. Y mi compromiso, pues, es ayudar al prójimo. Muchísimas gracias, doña Leti, le agradezco. También por aquí en el chat nos escribían. El chat es válido también, hermanitos, para poder compartir. Me gusta muchísimo lo que por acá nos dicen también, que nos exige la excelencia, ¿sí? Y eso es algo real, ¿sí? No hablamos de perfectos, no, hablamos de la excelencia, ¿sí? Es precisamente dar lo mejor de nosotros. A eso estamos llamados, a dar lo mejor, no dar sobras, no, es a dar lo mejor para construir el reino, ¿sí? Para que esta tierra sea un mejor lugar para vivir para todos nosotros. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartir, pues si no, eh, voy a quedar con la siguiente slide de la presentación. Ahí me faltó una palabra, me disculpo. Sí, la palabra que hace falta ahí, que es la más importante, es fortalezcamos nuestra fe. ¿Sí? Fortalezcamos nuestra fe por medio del hacer con Cristo cada acción, cada proyecto, que éste sea reflejo del amor y gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Para que seamos testigos verdaderos de su resurrección, ¿sí? Para que seamos reflejo de la resurrección de Jesús, ¿sí? En el Evangelio de Juan,
hay un versículo que dice, yo soy la vida y la resurrección. Y quien lo dijo, y está escrito en la Biblia, es Jesús de Nazaret. Hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que la gracia de Dios esté en cada uno de sus hogares y sobre todo a vivir con convicción, a vivir con fuerza nuestra fe, porque el que está con Dios todo lo puede. El que ama su cruz y sigue a Jesús, Dios está caminando a la par de él y no hay nada imposible para usted y su familia. Así que agradezco la oportunidad, hermanos, de poder compartir esta noche con ustedes. Y pues bien, de mi parte, pues esa sería la presentación. Y, y pedirle al Señor, pues que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermanito Gabriel, ¿verdad? Un tema pues siempre que nos llama a la reflexión, así que quedémonos con esas dos preguntas. En el chat el hermanito Older las compartió, ¿verdad? Para que podamos interiorizarla en nuestro hogar, en ese descanso, para así tener un amanecer realmente renovador, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por haber hecho presente en esta invitación a este coaching. Así que, hermanito Gabriel, también a usted por esa dedicación, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo pues estuvo ahí presente para hacernos llegar ese mensaje. Hermanitos, que pasen un feliz descanso. Nos veremos para el próximo coaching. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, estuvo excelente. Gracias, gracias. Buenas noches.